tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noel Ira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de los planes de muestreo, conceptos básicos, uso de tablas y planes de muestreo. Esto de la materia Control Estadístico de la Calidad impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Vamos a iniciar con los conceptos básicos de muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es una técnica utilizada en el control de calidad para decidir si un lote de productos cumple con los estándares de calidad definidos. Se basa en evaluar una muestra representativa del lote en lugar de inspeccionar cada elemento individual. A continuación, se presentan los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Lote es la cantidad total de productos o unidades producidas bajo condiciones similares y que se someterán a evaluación. Se asume que todas las unidades del lote tienen características homogéneas. ¿Qué es una muestra? La muestra es un subconjunto representativo del lote seleccionado para la inspección. La muestra debe ser lo suficientemente grande como para reflejar las características de un lote completo. Inspección. La inspección es el proceso de examinar cada una de las unidades de la muestra para determinar si cumplen con los criterios de aceptación o es rechazado. ¿Qué es un criterio de aceptación? Un criterio de aceptación son las reglas o condiciones preestablecidas que determinan si un lote debe aceptarse o debe rechazarse. Estos criterios de aceptación pueden incluir el tamaño de la muestra, es decir, definir el número de unidades que se inspeccionarán, el máximo número de defectos permitidos en la muestra para aceptar un lote, es decir, el máximo número de defectos para aceptar un lote, y también debe de incluir el número de rechazo, que es el número mínimo de defectos que causarán el rechazo del lote. Tipo de muestreo. Existen dos tipos de muestreos. Inciso A, muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos es donde cada unidad se clasifica como defectuosa o no defectuosa según un criterio específico. Ejemplo, el producto funciona o no funciona, está rasgada o no está rasgada, dependiendo del tipo que se esté analizando. Inciso B, muestreo de aceptación por variables. En el muestreo de aceptación por variables se miden características cuantitativas como longitud, peso o resistencia para evaluar si cumplen con especificaciones. Estas especificaciones dadas por el cliente o por los dibujos de la pieza. El muestreo de aceptación por variables es más preciso, pero también más complejo y es más costoso. Existen los planes de muestreo. Los planes de muestreo es donde se define cómo seleccionar y evaluar la muestra. Los más comunes son el muestreo simple, en donde una sola muestra se evalúa para decidir sobre el lote completo. Los planes de muestreo doble se toman dos muestras en caso de duda inicial. Y en el plan de muestreo múltiplo se evalúan varias muestras sucesivas según la necesidad. ¿Qué es el nivel de calidad aceptable? AQL por sus siglas en inglés. El AQL es el porcentaje máximo de defectos tolerable en un lote para ser aceptado. Ejemplo, si el AQL es de 1%, se tolera un defecto por cada 100 unidades. ¿Existe el riesgo de muestreo? Inciso A, el riesgo del productor. ¿Existe la probabilidad o el riesgo de rechazar un lote que es bueno? Inciso B, el riesgo del consumidor, donde existe la probabilidad de aceptar un lote malo en este riesgo de muestreos.
¿Qué es una curva característica operativa? COC, por sus siglas en inglés. Es una gráfica que muestra la probabilidad de aceptar un lote según su calidad real y nos ayuda a visualizar el equilibrio entre los riesgos del productor y los riesgos del consumidor. El muestreo de aceptación es útil en industrias donde sería demasiado costoso o poco práctico inspeccionar cada unidad. Sin embargo, su efectividad depende de un diseño adecuado del plan de muestreo y una correcta interpretación de los resultados. Aquí podemos ver una gráfica o de una curva característica de operación COC, en donde vemos que aquí tenemos el 2% del porcentaje de defectos y tenemos un 94.73% de probabilidad de aceptación. Entonces la curva nos indica en qué porcentaje estamos para aceptar un lote o no. Si podemos ubicarnos aquí en el 9%, quiere decir que ya tenemos hasta un 6, un 7% de probabilidad de aceptar un lote malo. Hablemos del uso de las tablas de muestreo militar estándar 144, que se han sustituido ahora por las tablas de muestreo militar estándar 105D, o mejor conocidas como ANSI ASQZ1-4. Estos son estándares ampliamente utilizados para planes de muestreo por atributos, y estas tablas fueron desarrolladas originalmente para inspecciones militares, pero hoy en día son utilizadas ampliamente en diversas industrias para el control de la calidad. Es probable que el militar estándar 144 haya sido complementado o reemplazado por el militar estándar 105 o ANSI ASQZ1.4, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es el propósito de las tablas del militar estándar 105? Su propósito es ayudar a seleccionar un plan de muestreo para aceptar o rechazar un lote basado en el tamaño del lote, el nivel de calidad aceptable y el tipo de inspección que se utilizará, ya sea normal, reducida o estricta. Estas tablas son especialmente útiles para inspección por atributos, donde los productos se clasifican como aceptables o defectuosos. ¿Cuáles son los componentes claves de estas tablas? El tamaño del lote, en donde el tamaño del lote es la cantidad de unidades en lote que será inspeccionado. El tamaño del lote se utiliza para determinar el tamaño de la muestra. B. Nivel de inspección. El nivel de inspección define la rigurosidad de la inspección. En el nivel de inspección existen 3 niveles generales, el 1, el 2 y el 3. El más común es el nivel 2. El nivel 2 es más común, como lo mencionaba. Nivel 1 es menos estricto y se utiliza para inspecciones más rápidas. Nivel 3 es más estricto y se aplica en casos de mayor riesgo. C. AQL, nivel de calidad aceptable por sus siglas en inglés. El AQL es el porcentaje máximo de defectos tolerables para aceptar el lote. El AQL se selecciona según la importancia del producto y los requisitos del cliente. Inciso D. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está determinado por el tamaño del lote y el nivel de inspección. Las tablas nos indican cuántas unidades deben inspeccionarse por cada lote. Inciso E. Los números de aceptación y de rechazo, mejor conocidos como AC, que es el número de aceptación máximo de defectos permitidos para aceptar el lote. O el número de rechazo RE, que es el mínimo número de defectos para rechazar el lote. Pasos para utilizar una tabla militar estándar 105. Para usar la tabla el primer paso es determinar el tamaño del lote. Por ejemplo, si se tienen 10.000 unidades, este es tu tamaño del lote. Paso número 2. Selecciona el nivel de inspección. Generalmente se elige el nivel 2, como quedamos, es el más común utilizado en la industria. Paso número 3. Consulta la tabla para encontrar el
código de letra. Según el tamaño del lote y el nivel de inspección, obtendrás un código de letra, por ejemplo, la letra N. Paso 4. Seleccionar el AQL. Elige un valor de AQL según el producto, por ejemplo, 1.5%. Número 5. Buscar el plan de muestreo correspondiente. Usar el código de letra y el AQL para encontrar el tamaño de la muestra N y los números de aceptación, de rechazo, aceptar o rechazar. Por ejemplo, si el código es N y el AQL es 1.5, podrás inspeccionar 200 unidades, que sería el tamaño de la muestra, y se acepta con 5 y se rechaza con 6. Paso 6. Inspeccionar la muestra y contar o contabilizar los defectos encontrados. Paso número 7. Decidir si los defectos están por debajo del valor AC, que en este caso serían 5, el lote se acepta. Si los defectos alcanzan o superan el RE, que en este caso serían el del ejemplo, el lote se rechaza. Es decir, de arriba de 7, 8, 9, el lote se rechaza. Otro ejemplo práctico sería este, que es el tamaño del lote es de 1200 unidades con un nivel de inspección 2 y una QL de 1.0%. Se busca el código de la letra. Para 1200 unidades en nivel 2, el código de la letra es K. Consultar el plan de muestreo. Con el código K y el AQL al 1% se inspeccionan 125 unidades de las 1200. Ese sería el tamaño de nuestra muestra. Y nuestra aceptación sería en 2 unidades y se rechazaría con 3 o más. 3. Inspeccionar las piezas. Si se encuentran de 0, 1 o 2 defectos, aceptas el lote. Si encuentras 3 o más defectos, se rechazaría el lote completo. Tipos de inspección en un militar estándar 105. Los tipos de inspección se utilizan por defecto, que sería la inspección normal. La inspección estricta aplica cuando los resultados previos muestran problemas de calidad. 3. Una inspección reducida se usa cuando el desempeño es consistentemente bueno. El cambio entre estos tipos depende de criterios preestablecidos en el estándar, como el número de lotes rechazados consecutivamente. Estas tablas son prácticas y confiables para gestionar el control de calidad, asegurando un equilibrio entre el costo de inspección y el riesgo de aceptar productos defectuosos. El uso de las tablas de muestreo militar estándar, así como la militar estándar 105 y la de Dodge-Roman, son herramientas utilizadas en la inspección de calidad por atributos para decidir si un lote cumple con los estándares. El estándar militar estándar 144 está relacionado con la especificación de calidad en contratos militares, pero no es comúnmente citado como una herramienta específica de muestreo de aceptación. Podría haber una confusión con otros estándares como el militar estándar 105D, ampliamente reconocido para el muestreo de aceptación. Como mencionábamos anteriormente, es probable que el militar estándar 144 haya sido complementado o reemplazado por el militar estándar, o mejor conocido como ANSI ASQ Z1.4. El militar estándar 105 es una versión del estándar más conocido para el muestreo de aceptación por atributos y es una evolución del sistema Dodge-Roman y es una herramienta versátil para diferentes niveles de inspección. Actualmente se encuentra reemplazado por el ANSI ASQ Z1.4, pero sigue siendo funcional. Los pasos para usar el militar estándar son parecidos a los pasos del militar estándar 144. Paso 1. Determinar el tamaño del lote. Aquí está la cantidad total de unidades a evaluar. Paso 2. Selecciona el nivel de inspección. Existen 3 niveles. Nivel 1, menos riguroso. Nivel 2, usado por defectos. Y el nivel 3 es el más estricto. 3. Consultar el código de letra. Se usa la tabla para encontrar el código de letra según el tamaño del lote y nivel de inspección.
Número 4. Definir el nivel de AQL. Se escoge el porcentaje de defectos tolerables para aceptar el lote. Número 5. Consultar el plan de muestreo. Usar el código de letra y el AQL para encontrar 1. El tamaño de la muestra. 2. El máximo de defectos permitidos para aceptar el lote. Y 3. Rechazar con el mínimo de defectos para rechazar el lote. Número 6. Sigue la inspección y la decisión. Si los defectos son menores a AC, el lote se acepta. Si los defectos son mayores o igual a RE, el lote se rechaza. Existen 3 tipos de inspección aquí también, donde el normal es una inspección estándar, inspección estricta, aplicado si hay problemas previos, o una inspección reducida, usado cuando la calidad histórica es consistente. Un ejemplo claro es usando el tamaño del lote de 5.000 unidades con un nivel de inspección 2 con una AQL de 2.5 y utilizando el código de letra M, donde el tamaño de la muestra nos arroja que son 315 unidades. Se acepta con 14 piezas defectuosas y se rechaza si es igual a 15 o más. Si hay 14 defectos o menos, el lote se acepta. Si hay 15 defectos o más, el lote se rechaza. Gráficas de Dodge-Roman o sistema de Dodge-Roman. El plan Dodge-Roman es un precursor del militar estándar 105D y es la base para muchos estándares modernos de muestreo. Está diseñado para equilibrar el riesgo del productor, rechazar un lote bueno, y el riesgo del consumidor de aceptar un lote malo. Creada o diseñada en la década de los 20 por Harold F. Dodge y Harry G. Roman, estas tablas se basan en 2 de los conceptos de niveles de calidad, el límite NCL y límite de calidad media de salida, LCMS, donde para cada uno de estos límites existen tablas para diseñar planes de muestreo simples y dobles. Los planes de muestreo Dodge-Roman solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en los que los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y las piezas defectuosas que se encuentran son reemplazadas por piezas buenas. Características principales. Los planes de muestreo son simple y doble para las características de Dodge-Roman. Muestreo simple se toma una muestra única para la decisión y en el muestreo doble permite inspecciones adicionales si la primera muestra no da un resultado claro. La curva característica operativa de estas gráficas evalúa la probabilidad de aceptación según la calidad real del lote. ¿Cómo se usa el Dodge-Roman? Se usa determinando el tamaño del lote y el nivel de inspección. Se consultan las tablas para el tamaño del muestreo. Se evalúa la muestra y se decide la aceptación o rechazo según los límites predefinidos. La ventaja del Dodge-Roman ante el militar estándar 105 es que tiene planes más ajustados, lo que puede reducir el tamaño de la muestra en comparación con el militar estándar 105D, haciendo más eficiente el proceso. Y las diferencias entre los sistemas es, por ejemplo, la característica de popularidad del militar estándar 105 es que es un estándar moderno, mientras que la Dodge-Roman es una base histórica. El tamaño de la muestra. El del militar estándar es más conservador, mientras que el de Dodge-Roman es más eficiente. La característica de flexibilidad del militar estándar es más amplia, mientras que el de Dodge-Roman es más específica. Y la característica de uso actual del militar estándar es ampliamente usado, mientras que el de Dodge-Roman es menos común. Este es un ejemplo de una tabla militar estándar en donde podemos ver los números de lotes, la letra de las que hablaban del nivel 2, se toma el número de la muestra, el número de la letra
y se viene al nivel de aceptación y se dice que, por ejemplo, en este, si tomamos el 4.0, se acepta con 3 y se rechaza con 4. Y así sucesivamente. Esta es una militar estándar 105. Existen planes de muestreo de aceptación por atributos. Un plan de muestreo de aceptación por atributos es un método para decidir si aceptar o rechazar un lote basándose en el análisis de una muestra representativa de sus unidades. Este método evalúa los productos en términos de características cualitativas, atributos, como defectuoso o no defectuoso. Los componentes del plan de muestreo por atributos son: 1. El tamaño del lote, n, número total de unidades en el lote que se evaluará. 2. Tamaño de la muestra, n minúscula, donde es el número de unidades seleccionadas para inspección. Se determina en función del tamaño del lote y los requisitos de calidad. El nivel de calidad aceptable, AQL, es el máximo porcentaje de defectos tolerado para considerar que el lote es aceptable. Número 4 es el número de aceptación, AC, máximo número de unidades defectuosas permitidas en la muestra para aceptar el lote. Número de rechazo, RE, es el número mínimo de unidades defectuosas en la muestra que llevan al rechazo del lote. 6 es el tipo de inspección, normal, usada de manera estándar. Inspección estricta se aplica si los lotes anteriores han sido rechazados, y la inspección reducida se usa si los lotes tienen una historial consistente de buena calidad. Los tipos de planes de muestreo por atributos son: muestreo simple, se toma una muestra de lote. Si el número de defectos en la muestra es menor al valor de AC, se acepta el lote. Si es mayor o igual al valor de RE, se rechaza. Y en el muestreo doble, se selecciona una primera muestra. Si el número de defectos está por debajo de un límite AC, se acepta. Si está por encima de otro límite RE, se rechaza. Si está entre ambos, se inspecciona una segunda muestra antes de tomar la decisión. En el muestreo múltiple, similar al doble, pero se inspeccionan más de 2 muestras en sucesión hasta tomar una decisión. ¿Cómo diseñar un plan de muestreo simple? Aquí un ejemplo práctico. Los datos iniciales o el tamaño del lote serían 5.000 unidades. El nivel de inspección, el más recomendado es el 2, normal, con una QL de 1.5. Se consulta la tabla de muestreo militar estándar o una similar, donde el tamaño del lote, como dijimos, eran 5.000 unidades. Esto nos lleva a que el código de la letra es L. Según el AQL de 1.5 y el código L, el tamaño de la muestra a inspeccionar serían 200 unidades, el número de aceptación serían 7 defectos y el número de rechazo, RE, serían 8 defectos. El procedimiento, igual que los anteriores, es inspeccionar las 200 unidades. Si se encuentran de 0 a 7 defectos, se acepta el lote. De 8 o más defectos, se rechaza el lote. Y la curva característica operativa nos dice que representa la probabilidad de aceptar un lote según su porcentaje real de defectos. La curva característica operativa nos ayuda a evaluar el desempeño del plan de muestreo. Las ventajas del muestreo por atributos: 1. Simple y fácil de aplicar. 2. Adecuado para productos con características cualitativas. 3. No requiere equipos complejos, pero tiene sus limitaciones. Las limitaciones son: 1. Puede requerir muestras grandes en comparación con el muestreo por variables. 2. Mayor riesgo de aceptar lotes marginales por variabilidad estadística. Y 3. No proporciona información detallada sobre la magnitud de los defectos. Plan de muestreo de aceptación por variables. Un plan de muestreo de aceptación por variables se utiliza cuando se inspeccionan características cuantitativas de los productos como peso, longitud o resistencia. A diferencia del muestreo por atributos, que clasifica los productos como defectuosos o no defectuosos,
El muestreo por variables mide y evalúa las desviaciones respecto a las especificaciones. ¿Cuáles son los componentes del muestreo por variables? 1. Tamaño del lote, donde el número total de unidades es el lote. 2. El tamaño de la muestra n minúscula es el número de unidades seleccionadas por el lote para inspección. 3. Especificaciones del producto, donde tenemos un límite inferior, que es el valor mínimo aceptable, y un límite superior, que es el valor máximo aceptable. 4. Nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de productos defectuosos tolerados en el lote. 5. Nivel de inspección. Se determina la rigurosidad del control. Los niveles comunes son 1, 2 y 3, donde el 2 es el estándar o el más común utilizado. 6. Decisión de aceptación. Y esta se basa en estadísticas como la media y la desviación estándar de la muestra. Los tipos de muestreo por variables son usando límites individuales, donde se evalúa si cada unidad cumple con las especificaciones. 2. Usando promedios y desviaciones estándar, donde se evalúa la calidad del lote en función de la distribución de las mediciones. Los pasos para implementar un plan de muestreo por variables son: paso número 1, definir los límites de especificación, donde se determina el límite superior y el límite inferior basados en los requisitos del producto que nos otorga el cliente, basados en, mejor dicho, expuestos o dados en sus dibujos de producto. Paso 2, seleccionar el tamaño de la muestra usando los estándares como militar estándar para variables que correlacionan el tamaño del lote con N y el AQL. 3. Calcular las estadísticas de la muestra. 1 sería la media, que es el promedio de las mediciones. 2. La desviación estándar, que es la variación entre las mediciones. 4. Determinar los índices de calidad, que sería la estadística de decisión, donde se utilizan fórmulas que relacionan la media, desviación estándar y límites de especificación. Número 5. Si los valores calculados cumplen con el AQL según tablas del estándar militar estándar 414, el lote se acepta. Si no, el lote se rechaza. Un ejemplo práctico sería teniendo un lote de 2000 unidades y nuestro tamaño de la muestra serían 50 unidades, especificaciones del producto y el nivel de calidad aceptable al 1.5%. Se consultan las tablas usando el AQL de 1.5 y los valores de Z. Se verifica si el lote cumple con los criterios y por último se toma la decisión. Si ambos valores de Z cumplen con el criterio de AQL, el lote se acepta, y si no, el lote se rechaza. Las ventajas del muestreo por variables es de que hay mayor precisión, permite detectar problemas con menos unidades inspeccionadas. Existe una información detallada que nos proporciona datos sobre la distribución de procesos y tiene una eficiencia porque requiere muestras más pequeñas en comparación con el muestreo por atributos. Tiene sus limitaciones, en donde requiere mediciones precisas, lo que puede ser más costoso. 2. No es adecuado para productos que solo pueden clasificarse como defectuosos o no defectuosos, que se utiliza en el de atributos, y se supone que las mediciones siguen una distribución normal. Vamos a irnos a Minitab para crear nosotros nuestro muestreo, que se puede hacer en Minitab. Vamos a hacer una simulación de lo que es aquí ya tenemos abierto el Minitab y se utiliza estadística. Lo vamos a Quality Tools, y en Quality Tools existe la opción de crear un nivel de sample plan o un muestreo de aceptación por atributos. Vamos a ver aquí ver cómo se puede hacer por atributos. Aquí ya lo precargué yo, donde aquí dice que se crea un plan de muestreo,
y la muestra sería por como es atributos tiene que ser go y no go, y unidades, el nivel de calidad le vamos a poner porcentaje de defectos, y le vamos a poner el nivel de AQL, le vamos a poner el 2 y vamos a ponerle que vamos a rechazar con 5. El riesgo lo vamos a dejar en 0.05 y el riesgo del cliente en 0.10. Vamos a usar un lote de 5000 muestras para ver cómo nos muestra la gráfica de perdón. Las gráficas vamos a cambiar aquí en opciones, aquí le vamos a dejar igual, y gráficas vamos a dejar que nos dé las 3 curvas, sale, y le damos ok. Esta nos arroja 3 gráficas. Uno, este es la entrada de nuestro producto, y este es el porcentaje de defectos que se pueden alcanzar en este nivel que le dimos, que era de, aquí tenemos que era de porcentaje de defectos 2 o 5. La probabilidad de aceptación es de 0.954 y de rechazo sería el 0.046, y la probabilidad de aceptación de 0.94, pues la de rechazo se elevaría. Entonces aquí tenemos nuestro porcentaje de entrada defectuosa. En esta otra gráfica aquí tenemos el promedio total de inspección, es decir, si nosotros queremos inspeccionar 2.5 o tenemos un por ciento de defectos del 2.5, nuestra muestra tenía que ser alrededor de 1000. Aquí nos está determinando cuánto es el lote que tenemos que inspeccionar para detectar porcentajes. Y tenemos la característica de operación. En este caso, el lote de por ciento de efectivo, que era lo que veíamos con la gráfica, que estaba por aquí más o menos la de 90 y tanto, que en este caso sería del 9245, 245 serían 0.935% de aceptación, y el 2.5 sería el porcentaje de defectos. Bien, haciendo esta gráfica nos dice que nuestro muestreo tiene que constar de 306 unidades y el número de aceptación serían 10, es decir, si yo de 5000 unidades que le di en el muestreo, de acuerdo al lot size, aquí está 5000, yo tendría que revisar 306 piezas y acepto el lote con 10 piezas malas. Con 11 ya sería un rechazo, aplicaría un rechazo. Aquí está el número de lotes, son 5000. Aquí está. Con el AQL de 2, el nivel de rechazo del 5, y pues tenemos aquí está la muestra de 6 y aceptación 10. El lote se acepta si el muestreo de las 306 los defectos es menor o igual a 10 piezas. De otra forma, pues se rechaza. Entonces, esta sería la gráfica COC para atributos. Hasta aquí con este tema. Ya nomás dejo aquí lo que son las bibliografías y de dónde se tomaron los temas o de dónde se recuperaron. Y con esto doy por terminado el tema de planes de muestreo, uso de tablas y conceptos básicos del muestreo de aceptación.